¿Cómo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Muchas veces he escuchado alguna frase de mis hermanos, de mis hermanas, que llegan y me dicen: Dios me dijo que debía de hacer esto, Dios me dijo que debía hacer aquello, Dios me está guiando a tomar tal decisión, Dios ha hablado a mi corazón, Dios ha hablado a mi vida, y esta es su voluntad para mi vida. Pero pasa un breve tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿y qué creen? Que aquella decisión, que aquella toma de decisión ya no era, y ya está haciendo otra cosa. Y entonces surge en mi mente y en mi corazón: ¿realmente era entonces la voluntad de Dios para la vida de esta persona? ¿Verdaderamente él o ella escuchó la voz de Dios? ¿En realidad tenía convicción y certeza de que aquella decisión que estaba tomando o asumiendo venía del corazón de Dios? Creo que muchos de nosotros nos encontramos delante de muchas de estas incógnitas y situaciones muchas veces en nuestras vidas, ¿a poco? Y lo digo porque aún en la Biblia hay ejemplo de ello. Ya, insisto, ya platicaremos más de lo que Dios me estaba regalando, pero hay muchos ejemplos de hombres de Dios, de mujeres de Dios, durante el relato bíblico, en los cuales nosotros vamos a ver que aun y cuando tenían una profunda intimidad con Dios, muchas veces se equivocaban y no entendían y no comprendían cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Por esto es importante que nosotros podamos entender esto. Estamos dando la clase de membresía, ¿verdad? Ya estamos en la 3ª sesión, quizás falte 1 o 2 más y terminamos para los domingos por la mañana. Los martes continuamos con nuestro estudio. Y dentro de ello, estamos hoy precisamente, y el martes pasado se habló sobre algo concerniente a la voluntad de Dios. Saben, nosotros como iglesia, como congregación, entendemos algo que es absoluto dentro de la voluntad de Dios. Y este absoluto dentro de la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos procedan a arrepentimiento, que seamos salvos. Me gusta lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice al respecto el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro 3, 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algo que debemos de entender cuando hablamos sobre la voluntad de Dios es este absoluto, que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Eso incluye su esposo, incluye su esposa, incluye su hijo, su hija, a su nieto, su hermano, su hermana, su papá, su mamá, en fin. Dios desea que todas las personas que nos rodean sean salvas. Y esto es un absoluto de Dios. Si nosotros preguntamos: Señor, ¿será tu voluntad que le predique? Es su voluntad, porque es un absoluto. Dios desea que todos nos arrepintamos y nos convirtamos a seguirle a Él, confiando en que Cristo Jesús ha limpiado nuestros pecados. Y esto es un absoluto. Y nosotros insistimos y hacemos énfasis como iglesia y como congregación, que lo importante para nosotros como iglesia es que usted sea salvo, que usted tenga certeza y convicción de su salvación. Amén. Que usted esté lista y listo, preparados para encontrarse con su Creador cuando Él le llame. Que si yo le pregunto: amado hermano, si usted muere hoy, ¿a dónde va? ¿Por qué va al cielo? ¿Porque viene hechos de vida? ¿Porque es bien buena gente? ¿Porque ayuda a los demás? ¿Por qué va usted al cielo? Porque he creído en el Señor. Porque he creído en Jesucristo. Muy bien, hermano. Porque tengo la certeza de mi salvación, porque he depositado mi fe en Cristo Jesús. Esto es un absoluto de la voluntad de Dios. Pero hay muchas otras cosas, que más bien las demás cosas, que son relativas. ¿Sí? Dentro de la voluntad de Dios, las demás cosas son relativas.
Si es cuestión financiera, bueno, si Dios quiere me bendice, si no quiere, pues también retiene la bendición. Y no es porque Él sea malo, y no es porque no sea su voluntad. Tan es su voluntad concederme riqueza, como también es su voluntad retenerla por mi propio bien. Tan es su voluntad concederme salud, como también es su voluntad no concedérmela o no concedérsela a alguno de mis familiares. Tan es su voluntad, ¿verdad?, que nuestra situación familiar entre el matrimonio, el esposo, la esposa, o para con los hijos mejore. Claro que Él desea que estemos en paz y en armonía, pero también Él respeta la libre decisión de cada uno de nosotros, el libre albedrío. Entonces, estas cuestiones son relativas. El absoluto de Dios es, pues, que todos seamos salvos. Y lo relativo es todo lo demás. Si usted tiene mucho dinero, gloria a Dios. Si no tiene, gloria a Dios. Si usted tiene mucha salud, gloria a Dios. Si no la tiene también, gloria a Dios. Si la familia está caminando bien, gloria a Dios. Si la familia está arrastrando la cobija, también gloria a Dios. Lo importante es que nosotros tengamos certeza de nuestra salvación. Todas las demás cosas serán pues secundarias. Si a Él le place, nos bendecirá con ellas. Y si no le place también, hace parte de su voluntad y debemos de entenderlo y comprenderlo cada uno de nosotros. Además de ello, para que nosotros tengamos certeza y convicción de que aquella decisión, de que aquella cosa que nosotros anhelamos o deseamos o que estamos clamando y pidiendo de parte de Dios para nuestras vidas, implican dos cosas importantes. El primer principio que nosotros podemos considerar para saber si es o no la voluntad de Dios en nuestras vidas es que lo que yo estoy pidiendo, que lo que yo estoy clamando, que lo que yo estoy solicitando no rompa con un principio bíblico. Si yo estoy pidiendo a Dios para empezar mi negocio de un bar, No. ¿será que es la voluntad de Dios? No. Pues ni vale la pena preguntarlo, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que aquella muchacha tan bonita, con ojos tan trigueños, sea aquella mujer que Dios tiene reservada para mí, pero que ya es casada? No. Pues no, porque está rompiendo ¿qué? Con un principio bíblico. Si aquello que yo estoy pidiendo está quebrando, está rompiendo un principio bíblico, definitivamente debo de entender por sentido común y espiritual que no es la voluntad de Dios. Segundo principio que debemos de respetar: esto que estoy solicitando a Dios, esto que estoy pidiendo, esto que estoy rogando para pedir dirección de Él, ¿va a glorificar su nombre? ¿Me va a ayudar a crecer espiritualmente? Pensemos, estoy pidiendo por un empleo y este empleo viene, y de repente aparece una oportunidad. ¿Pero qué cree? Que me va a impedir que yo me congregue. Pero el sueldo va a ser bien bueno, hermano. No, hombre, me van a pagar como 10,000 pesos a la quincena. ¿Esto me va a ayudar a mi crecimiento espiritual? No es de Dios. ¿Será de Dios? No. Pastor, ¿y usted me los va a dar entonces? No, es una decisión de usted con el Señor. Pero esto va realmente a ayudarle en su crecimiento espiritual. No. Ay, es que, pues ando detrás de aquella muchachita o de aquel muchachito. No, hombre, es que es bien bonito, está bien bonita y me invitó a ir al antro. Y voy a ir con él o con ella al antro. ¿Esto glorificará el nombre de Dios? No. Mire qué interesante. Dos principios que debemos de respetar y que debemos de entender de entrada cuando estamos rogando, pidiendo dirección de Dios al respecto de su voluntad en nuestras vidas. Insisto, primero, que esto que estoy solicitando no rompa un principio bíblico. Y segundo, que esto que estoy rogando, que estoy pidiendo, que estoy clamando por dirección, glorifique a Dios y que me ayude en mi crecimiento espiritual. Si cumplimos con estos dos pasos, estamos caminando por el camino correcto. Pero ahora, si nosotros estamos cumpliendo estos dos puntos, estos dos principios, pero la respuesta de Dios no ha llegado,
entonces pueden estar sucediendo dos cosas. La primera es que Dios me está pidiendo que sea paciente, que aguarde y que espere el tiempo justo, el tiempo necesario para que Él conceda aquella petición, para que Él pueda, cumplir su voluntad sobre mi vida. O dos, que definitivamente me está diciendo no. Dijéramos en Chilangolandia, en el pastel. Y es algo que nosotros debemos de entender también de parte de Dios. Mire, yo lo miro perfectamente en nuestra relación entre padres e hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos no de parte de nuestros padres? Muchísimas, aún ya de viejotes y grandotototes, ¿a poco no? No hagas eso, no hagas aquello, porque hace parte también del cuidado que Dios tiene para con nuestras vidas, aun y cuando parezca que es bueno, aun y cuando tenga apariencia de algo que puede ser beneficioso para mi vida, pero no sabemos qué es lo que venga un poco más adelante. Entonces, a veces de parte de Dios también podremos recibir un contundente no. O entonces un aguarda, espera, para que sea el tiempo justo, para que estés lista, para que estés listo a esperar, para que puedas recibir con beneplácito, con entendimiento y con sabiduría aquello por lo cual tú me estás rogando y pidiendo. Muchas veces conocer la voluntad de Dios no es nada fácil. Muchos de nosotros, la verdad, es de que desearíamos, nos gustaría que cuando rogamos o pedimos por alguna circunstancia, por alguna cuestión, nos entregaran así como el mapa del tesoro, ¿poco no? Que digan 10 pasos a la derecha, y luego 5 a la izquierda, y luego gira 180 grados y camina de frente, ¿eh? Muchos quisiéramos que cuando preguntamos la voluntad de Dios fuese así en nuestras vidas, ¿a poco no? Y dice, y ahora para acá, y ahora para allá, pero a veces ni siempre es así. Y aquí hay algo bien importante e indispensable que nosotros debamos saber y comprender al respecto de cómo entender la voluntad de Dios. Y esto es que hay muchas voces que están a nuestro alrededor, que nos dictan, que nos incitan, que nos invitan, que nos promueven tomar o no ciertas decisiones. Y para ello yo quisiera centrarme básicamente en 3 voces o en 3 voluntades que nosotros podemos asumir o tomar cuando hablamos sobre la voluntad de Dios. La primera voz o la primera voluntad que nosotros podemos escuchar es la voz de Satanás. Y esta nos puede traer mucha confusión. Esta puede hacer que nos extraviemos aun y cuando el propósito o el pedido que le estamos pidiendo o rogando, valga la redundancia, al Señor sea bueno. Mire qué interesante, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, tenemos la conversación entre Eva y la serpiente. La serpiente sabemos que es Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta. Mire, el diablo es astuto. Hay un proverbio popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El hecho de ser diablo no le ayuda. Mire, el tipo pues tiene una eternidad en el negocio, ya tiene un buen rato andado. Y Él sabe de qué pie flaqueamos más cada uno de nosotros. Él sabe dónde es donde nosotros podemos ser fácilmente seducidos y atraídos y caer, rendirnos ante su astucia, ser embaucados y lamentablemente tomar decisiones equivocadas. Dice aquí pues que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La astucia de Satanás es tal
que con tal sutileza disfrazan muchas mentiras de verdades.